Hola mi gente bonita de YouTube, aquí Medium con el capítulo 29 de la historia, las colecciones de Hippo. Antes de comenzar quiero decir que la historia no me pertenece, así como la franquicia de Cómo entrenar a tu dragón, así como las imágenes y recursos usados para hacer este video. Dicho esto, los dejo con el fanfic. Capítulo 29. Los 12 trabajos de Hippo. El cinturón de Hipólita. Punto de vista de Hippo. Han pasado 10 días desde que zarpé con Jason y la tripulación de Largo y las cosas han sido todo menos aburridas para mí. Durante el día ayudaba a remar en el Largo mientras otros miembros de la tripulación de 50 contaban historias de sus hazañas en el pasado mientras yo escuchaba con interés, aprendiendo algunas cosas y aportando ideas que podrían ser útiles en el futuro. Mi barco estaba enganchado a la parte trasera del Largo usando ganchos de agarre que nos permitían tirar de él, pero sin que el resto de la tripulación lo supiera. Scalder estaba debajo del Largo ayudando a tirar de él. Por la noche regresaba a mi barco haciendo un pequeño puente usando los ganchos de agarre para sostener los tablones de madera. Todos los miembros de la tripulación teníamos una cosa en común y era que todos éramos considerados héroes, razón por la cual Jason nos seleccionó para este viaje. Admito que disfruté pasar tiempo con la mayoría de la tripulación, ya que todos tenían historias que contar y la mayoría de ellos no dejaron que el heroísmo se les subiera a la cabeza. Durante los últimos días, todo estuvo tranquilo, aunque hace 5 días, cuando atracamos en la isla de Lemnos tras 10 días de navegación, pasamos por una mala racha. En la isla, todas las mujeres habían asesinado a sus maridos tras lo que, según ellas, era una maldición que les había impuesto la diosa Afrodita, porque no la habían adorado apropiadamente. Cuenta la historia que las mujeres habían descuidado su culto a Afrodita y, como castigo, la diosa las hizo tan pestilentes que sus maridos no soportaban estar cerca de ellas. Los hombres entonces tomaron concubinas del continente tracio, y las mujeres, desairadas y enfadadas con Afrodita, mataron a todos los habitantes masculinos mientras dormían. Tras 10 días aprendiendo sobre la cultura de la mujer, decidí que debíamos continuar nuestro viaje, pero, por desgracia, tardé 2 días en convencer a las demás, ya que estaban disfrutando de la compañía de la mujer. Varias de ellas intentaron convencerme de que disfrutara de su compañía, pero las rechacé porque aún no estaba preparada para algo así y, para ser sincera, me disgustaban los demás argonautas, ya que se suponía que debíamos ir en busca de un tesoro, no en un viaje de placer. Mientras ellos disfrutaban de la compañía de la mujer de la isla, yo disfrutaba de la compañía de los libros que ofrecía la pequeña biblioteca de la isla, pero apenas podía encontrar paz allí, ya que la mujer que cuidaba la biblioteca se interesaba por mí y a menudo aparecía para hablarme sobre la biblioteca y dónde podía encontrar los libros que quería antes de hacerme preguntas sobre mí. También se acurrucaban a mi lado cuando leía en los bancos y me empujaban el brazo hacia sus partes más femeninas. El verdadero desafío eran los otros argonautas, ya que incluso después de 4 días diciéndoles que teníamos que irnos, seguían sin escuchar. Tuve que lanzarle una copa de néctar a la cara a Jason y gritarle durante 1 hora para convencerlo y poder irnos. Justo después de 5 días de navegación, habíamos atracado en la isla de Doliones, gobernada por el rey Cícico, quien nos había tratado con mucha amabilidad desde nuestra llegada. Sin embargo, nos faltaban provisiones, lo que nos llevó a donde estábamos. Estábamos atracados en la tierra más allá de la montaña del oso de Doliones. Yo estaba de pie frente a los barcos con mi armadura de batalla junto con algunos de los otros argonautas, mientras los demás buscaban provisiones. Observé el pequeño campo que se extendía tras el bosque mientras pensaba en algo que el rey Cícico intentó decirle a Jason antes de mi llegada. Parecía que intentaba advertirle sobre algo que podría estar viviendo en este lado de la isla, pero no estaba seguro de qué. Por eso mantuve mi arco y una flecha listos por si nos atacaban. Su intento de advertencia no dejaba de resonar en mi cabeza mientras el calor del sol caía sobre mí, y sentía como el calor se filtraba ocasionalmente a través de mi armadura, hasta que oí lo que parecía un objeto grande volando por los aires. Miré hacia arriba y vi una gran roca volando hacia la playa donde estábamos atracados. Me volví hacia los otros 4 argonautas que custodiaban el barco conmigo y grité: «Hippo, cúbrete». Todos alzaron la vista hacia la roca que se acercaba y se dispersaron.
En cuanto la roca aterrizó en la playa, 3 más se lanzaron hacia nosotros. Los esquivamos, pero uno me falló por poco. Fue en ese momento que los árboles al borde del campo empezaron a temblar antes de que, para mi sorpresa, unos 20 gigantes de 6 brazos y tan altos como una cabaña vikinga salieran a la carga vestidos con ropas de cuero mugiendo. Fue entonces cuando empecé a arrepentirme de haber enviado a Skauldr a buscar comida y de haber enviado a Chimuelo con él. Al ver que los gigantes se acercaban, me preparé de inmediato para disparar una flecha de sangre de hidra. Cuando uno estuvo lo suficientemente cerca, la flecha salió disparada de mi arco hacia el gigante, que sostenía un tronco en cada una de sus 2 manos superiores. Se le clavó en el hombro izquierdo, pero él siguió cargando, aunque pude ver que aminoraba la marcha antes de caer de rodillas y caer muerto al suelo a 3 metros de los barcos. Sin embargo, su muerte no detuvo el resto de los suyos que cargaban contra nosotros. Por suerte, los demás argonautas de guardia habían seguido mi ejemplo y disparaban sus propias flechas contra los gigantes que se acercaban, lo que los ralentizó un poco, pero no del todo. Saqué otra flecha y la disparé contra otro gigante que cargaba, sosteniendo un par de hachas de piedra toscamente talladas en sus 2 manos superiores. La flecha lo alcanzó en el pecho antes de que diera 3 pasos más y se desplomara en el suelo. Fue mientras preparaba otra flecha que uno de los gigantes nos alcanzó y me agarró, lo que me obligó a soltar el arco con la flecha. Me tenía fuertemente agarrado, pero logré liberar uno de mis brazos y sacar una de mis dagas cuando me estaba levantando hacia su cabeza. Le clavé la daga en la parte superior de la mano, lo que hizo que me soltara mientras gritaba de dolor. Se llevó la mano a la cara, probablemente para ver qué le había causado tanto dolor, pero yo todavía la sujetaba con una mano y tenía mi espada desenvainada para rematarlo. Hundí mi espada en su garganta antes de sacársela mientras caía de rodillas e intenté agarrarla por la garganta mientras saltaba sobre su hombro y me deslizaba por su espalda. Tan pronto como toqué el suelo, otro venía hacia mí de frente con una roca sobre su cabeza. Esto me dio una idea de cómo derribarlo usando la roca para hacerlo. Saqué 4 cuchillos arrojadizos de inyección de aguijón de velocidad, 2 en cada mano y los lancé a los 2 brazos superiores del gigante. El gigante gritó de dolor mientras sus brazos se congelaban lentamente por el veneno mientras dejaba caer la roca en su cabeza aplastándola. Entonces corrí por mi arco y flechas cuando otra roca vino volando hacia mí, me dejé caer y me deslicé por la arena apenas esquivando la gran roca que podría haberme aplastado mientras agarraba mi arco y la flecha que solté antes de apuntar y clavar al gigante que lanzó la roca en el estómago cuando se preparaba para lanzar otra. Había matado a 5 de los 20, mientras que los otros lentamente pudieron derribar a 7 juntos, dejando 8 de los gigantes restantes, pero los gigantes se estaban volviendo más enojados y mucho más agresivos en sus ataques. Ahora nos atacaban lanzando o haciendo rodar rocas, troncos, árboles desarraigados y sus armas gigantes. Esto nos daba mucho más que esquivar y nos dificultaba dispararles flechas, lo que permitió que algunos se acercaran. Uno logró agarrar a uno de los arqueros que intentaba clavarle un tiro en la cara al gigante, pero no pudo alcanzar su carcaj, así que corrí hacia la pierna del gigante con mi espada desenvainada y se la clavé profundamente, haciéndolo gritar de dolor y caer de rodillas antes de que soltara al arquero, dándole a los demás argonautas la oportunidad de dispararle flechas, que no aguantó mucho. Otro cargó contra nosotros, así que tomé mi arco y disparé otra flecha de sangre de hidra, que le dio justo en el centro del pecho antes de que se desplomara lentamente y se deslizara frente a nosotros. Esto dejó a 6 gigantes con los que lidiar, y afortunadamente Jason y los demás habían elegido ese momento para regresar y atacar a los gigantes restantes por la espalda. Sonreí cuando algunos argonautas cargaron contra uno de los gigantes, clavándole sus lanzas en la espalda y atravesándole el corazón, matándolo. Los demás corrieron la misma suerte, pero justo cuando el último cayó al suelo, un fuerte rugido resonó por el bosque. Fue entonces cuando otro gigante salió a la carga del bosque, pero a diferencia de los demás, este parecía simplemente monstruoso. Su boca estaba empapada de sangre, mientras que en la cabeza llevaba un casco de metal con 6 agujeros al frente y un cráneo de carnero con un cuerno roto en la parte superior. También llevaba un collar del que colgaban un casco y 2 cráneos humanos en el pecho.
En su pierna izquierda llevaba un escudo cuadrado, en su brazo inferior derecho otro escudo, en su brazo inferior izquierdo una lanza gigante, en su brazo medio derecho una espada de bronce y sobre su cabeza, sostenida por ambos brazos superiores, una gran roca. Cargó directamente hacia nosotros lanzándonos la roca que sostenía a mí y a un pequeño grupo de otros, haciéndonos dispersarnos antes de que siguiera cargando. Tomé mi espada y una espada que uno de los otros argonautas dejó caer en su prisa para evitar ser aplastado y corrí directamente hacia el gigante. Me notó y rugió mientras cargaba directamente hacia mí y blandía su lanza para intentar golpearme. Salté por encima de la lanza y apuñalé ambas espadas en sus piernas, haciéndole rugir de dolor y soltar su lanza. Desafortunadamente, también pareció enojarlo más cuando blandió su espada hacia mí. Rodé fuera del camino de la hoja entrante y terminé justo al lado de la lanza antes de darme cuenta de que el gigante estaba a punto de abalanzarse sobre mí. Pensando rápido, recogí la lanza con ambas manos y usando toda la fuerza que pude levanté la parte delantera de manera que la cabeza estuviera mirando hacia el gigante que terminó empalándose en la lanza a través del estómago. En cuanto la lanza se clavó profundamente en el estómago, la solté y me agaché para esquivar al gigante que se desplomó a un lado. Miré alrededor del campo de batalla y no vi a ningún gigante, y los argonautas me miraban fijamente antes de estallar en vítores y cánticos. Argonautas. Heracles. Heracles. Me encogí de hombros antes de girarme hacia la lanza en el estómago del gigante y pensé que sería un buen recuerdo de esta batalla después de lavarle la sangre. 3 días después incliné la cabeza mientras veía cómo se llevaban el cuerpo del rey Cícico a una tumba, con la culpa consumiéndome por haber sido Jasón quien lo mató. Poco después de derrotar a los gigantes, los otros argonautas me ayudaron a quitarme la lanza y lavarla en el océano antes de cargarla en mi barco. Junto con la espada del gigante, como recuerdo extra de la batalla, los argonautas que custodiaban los barcos conmigo les contaron a los demás cómo había derrotado a la mayoría de los gigantes atacantes. Jasón sabía que no estaríamos a salvo en la montaña del oso, así que nos hizo partir inmediatamente, diciendo que con suerte podríamos conseguir provisiones de los dolionianos. Desafortunadamente, cuando regresamos, ya era de noche y estaba oscuro, los dolionianos pensaron que eran del ejército pelasgo que los hostigaba constantemente. En la oscuridad, pensamos que eran asaltantes, así que luchamos hasta que salió el sol y pudimos ver contra quién luchábamos. En la batalla, Jasón mató al rey Cícico minutos antes del amanecer, y sabía que esto lo perseguiría hasta el día de su muerte. Los dolionianos no nos guardaban rencor, pues solo nos defendíamos, pero aún así me sentía muy culpable por lo que le ocurrió al hombre que solo nos mostró bondad. Pensé que era justo donar algo a la tumba del rey y les di la espada de bronce del gigante, que ahora y para siempre colgará en la tumba del rey Cícico, un gran hombre y un gran rey. Que descanse en paz. 4 días después ahora estaba en mi propio barco mirando al suelo pensando en lo que había sucedido hacía 2 días. Mi remo se había roto, así que atracamos en una isla cercana para hacer uno nuevo. Me enviaron junto con otro miembro, un escudero llamado Hilas, a hacer un remo del bosque. Hilas era un buen tipo que había oído hablar de lo que había hecho y me pidió que lo entrenara, lo cual hice con gusto en nuestro tiempo libre. Mientras trabajaba haciendo un remo nuevo, Hilas fue a buscar agua, pero nunca regresó. Después de que se fuera por un tiempo, me preocupé y fui a buscarlo con mi amigo Polifemo y la espada que le di para que entrenara en caso de que hubiera problemas. Buscamos durante horas hasta que encontramos un manantial con la cantimplora que fue a llenar. Grité llamándolo, pero no obtuve nada hasta que miré al agua y no vi mi reflejo, sino a Hilas, quien simplemente sonrió y me dijo que fuera, ya que había encontrado el amor con las ninfas del manantial antes de desaparecer en el agua. Simplemente miré hacia abajo antes de sacar la espada con la que entrenaba y clavarla en el suelo antes de decir: Hippo, adiós amigo mío, espero que hayas encontrado la felicidad. Antes de partir, sabía que ya no podía hacer nada por él. Desafortunadamente, los demás argonautas supieron de los dioses que era hora de que abandonara la expedición, ya que me necesitaban en otro lugar. Pero antes de separarnos, me dieron un escudo para simbolizar que siempre sería uno de ellos.
Justo ahora necesitaba más provisiones, así que iba a atracar en una isla que noté que tenía un muelle donde con suerte podría comprar más provisiones para regresar a Atenas. Admito que consideré regresar a Berk, pero había algo que me retenía, como si me dijera que mi trabajo aún no había terminado. Como si hubiera una pequeña voz detrás de mí diciéndome que más aventuras me esperaban en Grecia. Era un poco molesto y también extraño, especialmente después de que los argonautas me dijeran que los dioses tenían planes para mí. Mientras mi mente seguía repasando mis recuerdos y pensamientos de esta sensación de quedarme, escuché a Skalder dar un rugido desde la cubierta superior, significando que estábamos cerca de una isla que había avistado. Subí a la cubierta superior y vi una gran isla en la distancia con un gran bosque cubriendo la mayor parte de ella, así que podría no estar habitada, pero pensé que sería mejor dar una vuelta para intentar encontrar un muelle. Tras una rápida búsqueda por la isla, encontramos un gran muelle de piedra con algunos barcos destinados a la pesca, por lo que pude ver. Hice que Skalder se sumergiera y nos llevara hasta el muelle, donde un gran grupo de mujeres armadas me observaba mientras atracaba. Bajé la pasarela al ver a una mujer con armadura dorada, falda de bronce, cinturón de cuero cruzado sobre el pecho que sostenía una espada y una corona dorada en la cabeza. La mayoría de las mujeres me apuntaban con armas, mientras que la de la corona, que supongo era su reina, se me acercó y me dijo: Hipólita. Soy Hipólita, reina de las Amazonas que habitan esta isla. ¿Quién eres y qué te trae a nuestra isla? Me incliné ante la reina. Hipo. Me llamo Heracles y vine a vuestra isla simplemente con la esperanza de reabastecer mi barco para mi viaje de regreso a Atenas. Ella asintió. Hipólita. He oído hablar de ti antes de Heracles, has realizado grandes hazañas, como matar al león de Nemea, a la hidra de Lerna y muchas más. Hipólita. Sin embargo, si deseas suministros de nuestra ciudad, debes atender mi petición. Hipo. Sería un honor para mí, Su Alteza, pero ¿cuál es esta petición? Ella sacó su espada. Hipólita. Encuéntrame en el campo de batalla, pues deseo ver las habilidades del hombre que ha matado a tantas bestias que otros no han podido derrotar. Asentí. Hipo. Necesitaré otra espada, ya que todas las mías excretan un veneno paralizante. Asintió antes de que una de las amazonas entre la multitud me lanzara una espada. La atrapé antes de que me sacaran del muelle. Caminamos por la ciudad, que era impresionante, hasta un campo de hierba con vistas al océano, donde había muchas amazonas entrenando con armas o cuerpo a cuerpo. Al vernos, dejaron de hacer lo que estaban haciendo para observarnos mientras nos dirigíamos al centro del campo. Al llegar al centro, ella sacó su espada antes de preguntar. Las reglas son sencillas. La pelea termina cuando alguno de nosotros recibe un corte del oponente, no puede luchar o cede. Hipólita. ¿Estás listo, Heracles? Levanté la mano. Hipo. Un momento, por favor, tengo que quitarme la armadura o no será una pelea justa. Entonces me quité la armadura, incluyendo la piel de león, antes de recoger la espada que me dieron antes de asentir para mostrar que estaba listo. Tan pronto como asentí, cargó contra mí y blandió su espada hacia mi torso mientras me agachaba y rodaba hacia la izquierda antes de levantarme rápidamente y bloquear otro golpe de su espada. Deslicé su espada al suelo antes de dar mi propio golpe a su torso, que ella bloqueó con su propia espada mientras rápidamente daba un golpe a mis piernas, que simplemente salté antes de dar otro golpe a su torso, haciéndola retroceder para evitarlo. Luego me agaché cuando ella dio un golpe a mi cabeza antes de barrer rápidamente mi pierna haciéndola caer. Antes de que pudiera recuperarse, tenía mi espada en su garganta antes de preguntar. Hipólita, ¿te rindes? Me miró antes de sonreír. Hipólita. Me rindo, Heracles. Retiré la espada antes de extender la mano para ayudarla a levantarse. Ella la tomó mientras la levantaba, sonriéndome. Hipólita. Eres un guerrero realmente increíble, Heracles. Puedes tener los suministros, pero insisto en que te quedes al menos 3 días, ya que algunos de mis guerreros querrán ponerse en tu contra. Tendrás una habitación propia en la ciudad durante tu estancia. Hipo. Acepto, pero hay ganado en mi barco del que tengo que ocuparme. Hipólita. Eres bienvenido a cuidarlos y dejar que pasten en nuestros campos. Sin embargo, insisto en que te refugies en una casa que tiene nuestra ciudad. Asentí en señal de aceptación antes de que me llevaran.
3 días después estaba de nuevo en los muelles de la ciudad con la reina Hipólita de pie frente a mí mientras mi barco flotaba en el agua detrás de mí. Le sonreí a Hipólita y le dije: Hipo, no puedo agradecerle lo suficiente por la hospitalidad que su gente me ha demostrado, su majestad, y siempre le estaré agradecido. Hipólita: no te preocupes, Heracles, pudiste presentarles a mis guerreros un verdadero desafío en el campo de entrenamiento, algo que no había sucedido en mucho tiempo. Luego se quitó el cinturón y lo ofreció. Hipólita: has superado a mis mejores guerreros, Heracles, te lo has ganado y lo mereces mucho más que yo, Heracles. Miré el cinturón con asombro, pues me habían dicho que era un cinturón que le había dado Aries, el dios griego de la guerra, para demostrar que era la mejor guerrera de las Amazonas. La miré y le pregunté: Hipo, ¿estás seguro? Este fue un regalo de Aries, el dios de la guerra. Hipólita: me dieron esto porque era el mejor guerrero de la isla y nunca había sido derrotado hasta que llegaste. Este cinturón debería estar contigo. Asentí antes de aceptar el cinturón antes de girarme para abordar mi barco, pero cuando estaba en medio de la pasarela, uno de los guardias de Hipólita dijo: guardia Heracles, antes de que te vayas, solo quiero que sepas que si regresas, mi oferta anterior sigue en pie. Me sonrojé antes de abordar mi barco más rápido y abandonar la isla. Mientras navegaba lejos de la isla, recordé todo lo ocurrido durante mi estancia allí. Tras derrotar a Hipólita, algunas amazonas se alinearon para enfrentarse a mí. Las vencí a todas, pero algunas estuvieron a punto de vencerme, y en algunos momentos desearía que me hubieran vencido, ya que si lo hubieran hecho no habría llamado tanto la atención. Al ver mi destreza en el combate, se acercaron más para probar sus habilidades contra las mías, así que no tuve tiempo de relajarme. Pude aprender un poco sobre sus costumbres, como que salen una vez al año a disfrutar de la compañía de los hombres y solo se quedan con las niñas, mientras que los niños regresan con sus padres. Sin embargo, hubo una amazona que me incomodó mucho. Era la guardia que me hizo querer irme rápidamente. Me ofreció compartir cama con ella y darle un hijo, a cambio de unas noches de placer y, si tenía una hija, podría formar parte de su vida cada vez que viniera a la isla. Baste decir que la rechacé de inmediato, diciéndole que no era ese tipo de hombre y que, cuando tuviera un hijo, sería con mi esposa, a quien aún no había elegido. Ella lo entendió, pero eso no impidió que me molestara un poco cada vez que me veía. Admito que disfrutaba de las habilidades de combate de las amazonas, pero ahora estaba deseando volver a Atenas. 14 días después estaba de nuevo en Atenas, camino a la forja para ver a Eetes y ver cómo me habían ido las cosas desde que me fui con los argonautas. Cuando llegué, Aetes se estaba estirando afuera cuando me vio, sonrió y se acercó. Me miró y dijo: Aetes, bueno, si no es el héroe viajero. ¿Qué tal el viaje? Le sonreí. Hipo, entremos y te lo contaré todo, Aetes. Entramos en la forja y cada uno tomó asiento. Aetes, entonces, ¿qué recuerdos te dejó esta aventura? Me encogí de hombros. Hipo, bueno, traje una lanza gigante de mi batalla contra un gigante de 6 brazos, un escudo de los argonautas de cuando los dejé, para demostrarme que siempre sería uno de ellos y un cinturón de la reina de las Amazonas, para demostrar que la derroté en batalla. Simplemente me miró con una ceja levantada. Aetes, ¿qué has estado haciendo en este viaje? Me reí entre dientes antes de contarle lo que he estado haciendo. Continuará. Capítulo 30. Los 12 trabajos de Hipo. El ganado de Gerión. Punto de vista de Hipo. Han pasado 4 días desde que regresé de mi viaje con los argonautas, y decir que estaba molesto sería quedarse corto en toda la historia griega y vikinga. Desde mi regreso, Atenas celebró el regreso de uno de los héroes más grandes de Grecia. Esta vez, el propio rey me llamó, pues sentía curiosidad por mis aventuras pasadas. En resumen, estuve en palacio todo el día contándole todas mis aventuras, desde la matanza del león de Nemea hasta mi última aventura con los argonautas. Al final, me pidió que cada vez que regresara a Atenas de una de mis aventuras, fuera a verlo y le contara mis aventuras. Accedí con gusto, ya que era un buen tipo y me había puesto en su favor y bajo su protección, lo que significaba que nadie podía amenazarme sin enfrentarse a él.
fueron los nobles los que realmente me molestaron, ya que cuando se enteraron de mi pelea con Hipólita y las Amazonas, y de mi batalla contra los gigantes, insistieron más que nunca en que estuviera con sus hijas. No podía dar ni 5 pasos sin que me detuviera un noble que quería hablar conmigo sobre su deseo de conocer a sus hijas. Algunos incluso me ofrecieron contratos matrimoniales, lo que significaba que si me casaba con su hija recibiría algo a cambio. La oferta más grande que recibí fue de uno de los hombres más ricos de la ciudad. Si me casaba con su hija, recibiría 20 acres de tierra, 20 bolsas de oro, 40 cabezas de ganado y un gran palacio. No le gustó que lo rechazara, pero en realidad solo sirvió para aumentar los esfuerzos de su hija por atraparme, ya que ahora, cada vez que paseo por el parque o el mercado, siempre corre a alcanzarme para poder caminar a mi lado y hablarme, agarrándome del brazo y apretándome sus partes más femeninas. Era molesto y vergonzoso, ya que siempre me sonrojaba y animaba a otras chicas a intentar lo mismo conmigo. Sinceramente, estaba considerando pedirle al rey que me prestara a algunos de sus guardias para mantener a las chicas alejadas de mí. En ese momento estaba en la forja, que últimamente era el único lugar donde podía encontrar algo de paz, ya que los eetes prohibían a las chicas y a sus padres entrar a menos que fueran a comprar algo. Gracias a esto, el negocio mejoró un poco, ya que empezaron a comprar cosas para verme hasta que aprendieron que, en cuanto compraban algo, tenían que irse. Justo ahora estaba dejando una espada en el estante cuando un anciano entró y preguntó: «Anciano, ¿eres el héroe conocido como Heracles?». Me volví hacia él y asentí. «Anciano, las historias de tus conquistas se han extendido por toda Grecia, he viajado desde muy lejos para pedirte ayuda». Arqueé una ceja. «Hipo, ¿qué necesitas?». Sonrió. «Anciano, el gigante de 3 cuerpos Gerión me ha robado el ganado». Escuchar su descripción del gigante fue bastante confuso. «Hipo, ¿qué quieres decir con 3 cuerpos?». Bajó la mirada. «Anciano, Gerión tiene 3 torsos unidos por la cintura, todos sostenidos por 4 piernas. Sé que esto les habría sonado un poco raro a la mayoría, pero he visto cosas más extrañas en Grecia desde que llegué, pero algo me molestó». «Hipo, ¿por qué querría Gerión tu ganado?». «Anciano, mucha gente cree que mi ganado es el más hermoso de toda Grecia, y eso es a la vez mi bendición y mi maldición. Gerión se enteró de su existencia y vino a robármelo, lo que logró durante la noche mientras yo dormía. Desperté a la mañana siguiente a tiempo para verlo embarcar con ellos y zarpar». «Hipo, ¿dónde puedo encontrarlo y dónde puedo encontrarte cuando los recupere?». Me sonrió. «Anciano, vive en la isla de Eritea, pero te advierto que tiene a Lortros, un perro de 2 cabezas que lo ayuda a cuidar el ganado, una de las razones por las que no intento recuperarlo yo mismo. Iré a revisar la forja por ti en una semana y volveré a ver si has regresado». «Hipo, yo me encargo. No te preocupes por mí». Me sonrió y me dio las gracias una y otra vez antes de irse. Aetes me puso una mano en el hombro y dijo: «Aetes, ¿otra aventura ya? Te gusta mucho viajar, ¿verdad?». «Hipo, solo quiero salir de aquí para poder alejarme de la mujer de Atenas y de sus padres». «Aetes, lo entiendo, ser un héroe y un hombre fuerte y con recursos puede ser una maldición para algunos. Solo ten cuidado en esta aventura, amigo mío». Asentí antes de irme a preparar para el viaje. 7 días después llevábamos 6 días en el océano después de pasar un día preparándome para el largo viaje a Eritea, y ahora por fin lo sabía. Decidí que sería mejor atracar cerca de la isla, pero no demasiado cerca para que mi barco pudiera ser visto. Así podría explorar la isla en busca del ganado de Desdentao, junto con el gigante. Ahora estaba en la cubierta superior con mi armadura habitual, acariciando la cabeza de Chimuelo mientras le preguntaba: «Hipo, ¿estás listo, amigo?». Él dio un gruñido de confirmación antes de que lo montara y despegamos. Mientras volábamos sobre la isla mi mente comenzó a preguntarse por qué cada vez que decidía volver a casa algo me detenía como si hubiera estas cadenas atándome a Grecia por alguna razón. Simplemente no tenía sentido, ya que había estado aquí durante tanto tiempo y estaba empezando a extrañar a mis dragones y animales.
También comencé a pensar en mudarme de mi cueva, ya que admito que era agradable y pudo mantenerme durante mucho tiempo, pero con Glacia creciendo junto con mi colección de animales y dragones creciendo, definitivamente necesitaría más espacio para contenerlos a todos y para que deambulen. He estado considerando encontrar mi propia isla cerca de Berk, pero no había ninguna lo suficientemente cerca, y las que estaban lo suficientemente cerca no eran lo suficientemente grandes o tenían los recursos que necesitaba para construirme un hogar para mí y mis dragones. Fue en ese momento que vi al ganado, y observándolos estaba el gigante. Hice que Chimuelo se deslizara un poco más abajo para poder ver mejor lo que estaba sucediendo allí. Vi al gigante que, desde arriba, parecía 3 hombres con un solo pantalón. Cada cabeza tenía pelo y barba rojos, y todos miraban fijamente a lo que parecía ser un lobo marrón de 2 cabezas que gemía bajo la luz, mientras un perro negro y marrón más grande, con 2 cabezas y una serpiente negra por cola, le gruñía. Fue entonces cuando oí a Gerión gritar con sus 3 cabezas. Gerión, bestia inútil. No sabes hacer nada bien. Sabía que debía haberle ordenado a Ortros que te matara como hizo con esa loba a la que llamabas madre después de que te dio a luz. Nunca sabré por qué mi perro guardián Ortros se apareó con esa bestia patética y te tuvo. Estoy agradecido de que la matara cuando ya tenías edad suficiente para mantenerte en pie. Luego le dio una fuerte patada al lobo de 2 cabezas que lo envió volando 3 metros antes de gemir mientras Gerión gritaba. Gerión. Ni creas que vas a cenar esta noche, enano inútil. Antes de marcharse, mientras todas sus cabezas murmuraban, mientras el Ortros le gruñía antes de seguir a Gerión. Decir que me repugnaba tanta crueldad sería quedarse corto, tanto en la historia griega como en la vikinga. A juzgar por el tamaño del lobo de 2 cabezas, me di cuenta de que aún era joven. Como mucho, tenía unos meses, lo que significaba que podría entrenarlo para que me obedeciera a mí y no a Gerión. Si las costillas que veía en su cuerpo indicaban su falta de comida, un buen trozo de carne podría ser el primer paso para ganarme su lealtad a partir de esta noche. Anochecer hice que Chimuelo aterrizara silenciosamente en un campo a 9 metros de la cabaña de Gerión, donde mantenían al lobo Ortros atado a una estaca de madera en el suelo. Al tocar tierra, el lobo Ortros levantó la cabeza y miró a su alrededor mientras yo sacaba un gran trozo de carne que le había traído. Me gruñó, pero levanté las manos y dije, Hippo, tranquilo, amigo. Te traje algo de comida, ya que ese gigante claramente no te alimenta. Me gruñó un poco más antes de que le lanzara la carne. Dejó de gruñir antes de olfatearla un momento. Entonces, cada cabeza tomó un lado y comenzó a desmenuzarlo para comérselo. Sonreí al otro lobo comiendo, ya que era evidente que necesitaba más comida. El hecho de que pudiera ver sus costillas indicaba lo descuidado que estaba. Mientras comía la carne que le traje, vi que este otro lobo era macho. Al terminar la carne que le traje, me miró con las orejas gachas, como si me pidiera más. Mantuve la mirada fija en él y dije, Hippo, lo siento, amigo, pero no tengo más carne. Traeré más mañana por la noche cuando venga de visita, ¿de acuerdo? Gruñó con ambas cabezas antes de regresar a la estaca de madera y acostarse. Mientras lo hacía, volví con Chimuelo antes de irnos. 10 días después volaba de nuevo sobre Chimuelo, mirando a Gerión y al Ortros cuidando del ganado, mientras el Ortros lobo seguía atado a la estaca sin comida ni agua. Los había estado trayendo a ambos cada noche durante los últimos 10 días, y notaba que ahora confiaba más en mí que en Gerión o en su propio padre. Ya me dejaba alimentarlo con la mano sin morderme, y sus costillas habían empezado a dejar de verse tan claramente, lo cual era bueno, porque eso significaba que estaba mejorando su salud. También se estaba volviendo mucho más amigable conmigo, ya que cuando me conoció me gruñía y me miraba con furia con ambas cabezas, pero ahora se quejaba cada vez que lo dejaba y me lamía la cara cuando estaba cerca. Sabía que necesitaba ir a buscar al ganado pronto y también al Ortros lobo, ya que no iba a permitir que Gerión se lo quedara con la forma en que lo trataba. Esta tarde tenía pensado llevar el ganado junto con los Ortros lobo, ya que, por lo que escuché, Gerión y Ortros planeaban salir esta tarde. Esperé a que llegara la tarde y Gerión y su Ortros se hubieran marchado antes de aterrizar en una pequeña colina, lejos del Ortros lobo, con vistas al ganado.
Llevaba mi armadura habitual, que ahora tenía un arco y un carcaj por si acaso algo me atacaba, y la piel del león de Nemea la cubría, como siempre en Grecia. La razón era que la gente supiera quién era y no se metiera conmigo, pero por desgracia también atrajo la atención de las damas. En fin, ahora mismo me dirigía lentamente hacia el Ortros Lobo, pero por desgracia, el peón de Gerión lo atormentaba a distancia. No me arrepentí de haberle disparado una mini flecha venenosa de aguijón rápido con mi arco de muñeca. Empujé su cuerpo paralizado al suelo, sonriéndole al Ortros Lobo, que ladraba alegremente y meneaba la cola. Le sonreí mientras me arrodillaba frente a él antes de decir, Hippo, no te preocupes. Te sacaré de aquí pronto. Fue en ese momento que oí un gruñido a mis espaldas. Me giré y vi al Ortros mirándome con los dientes de ambas cabezas al descubierto, mientras la serpiente que tenía por cola me silbaba. Me puse de pie y me giré para encarar al Ortros, que empezó a cargar contra mí. Antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó sobre mí, pero logré usar mis piernas para lanzarlo por encima de mi cuerpo. Lo vi estrellarse contra una gran roca detrás de mí antes de oír un crujido espantoso seguido del Ortros cayendo inerte al suelo. Me acerqué y le puse un dedo desnudo en la garganta para comprobar si tenía pulso, pero no encontré ninguno que indicara que el Ortros estaba muerto. Se había roto el cuello al golpear la roca con la cabeza. Fue en ese momento que oí un rugido de ira y pisadas. Me giré y vi a Gerión cargando contra mí. Cada torso sostenía una lanza y un escudo, y cada cabeza llevaba un yelmo. Cargó hacia mí mientras sus cabezas gritaban simultáneamente. Gerión, sabía que alguien estaba alimentando a ese enano y ahora has matado a mi perro. Espera a que te ponga las manos encima. Rápidamente saqué una flecha antes de apuntar, pero antes de que pudiera dejarla volar, el torso derecho de Gerión me lanzó su lanza. Me agaché y rodé fuera del camino antes de disparar una flecha de vuelta que se empaló en el pecho del torso derecho, matándolo mientras se inclinaba hacia adelante y dejaba caer su escudo, pero los otros dos mantuvieron las piernas en movimiento. Saqué otra flecha y la lancé hacia Gerión, golpeando el torso de la izquierda en el pecho, lo que lo hizo inclinarse hacia atrás sin fuerzas después de dejar caer su escudo y lanza. Esto dejó un torso que parecía más enojado a cada segundo mientras cargaba hacia mí. Apunté al pecho del torso mientras retiraba la flecha. Mientras Gerión se acercaba a mí, la lancé. Como estaba a solo 3 metros de distancia, la flecha lo golpeó en el pecho antes de caer de rodillas y luego de costado. Estaba muerto, así que nunca volvería a causar problemas a nadie. Tenía que decir que matar monstruos se estaba convirtiendo en algo habitual para mí aquí en Grecia. Me volví hacia el lobo Ortros y le desaté la cuerda del cuello, dejándolo ir. En cuanto lo hice, se abalanzó sobre mí y empezó a lamerme la cara mientras intentaba contenerlo, haciéndome reír. Cuando por fin logré quitármelo de encima, me levanté y le froté la cabeza antes de decir, Hippo, bueno, chicos, tengo que ir a buscar mi nave y luego cargar el ganado, ¿de acuerdo? Las cabezas ladraron antes de que volviera con Chimuelo mientras los otros me seguían. Los otros le gruñeron a Chimuelo al verlo, pero después de que le frotara la cabeza, dijo, Hippo, tranquilos, chicos, aquí todos somos amigos. Dejó de gruñirle a Chimuelo antes de olfatearlo y calmarse. Sonreí antes de indicarle a Chimuelo que disparara una ráfaga de plasma al cielo para indicarle a Scalder que trajera la nave. Sonreí mientras observaba cómo traían la nave antes de bajar a buscar a Scalder. Cuando llegué, había atracado la nave en la playa antes de nadar hacia un costado. Le sonreí mientras bajaba la cabeza a mi altura, le froté la barbilla y le dije, Hippo, buen trabajo, amigo. Ahora solo nos queda cargar el ganado y ver si hay algo más por aquí que valga la pena. Gruñó, entendiendo, antes de que le pidiera que me subiera a mi barco. Luego, bajé la pasarela de la proa que conducía a la bodega de ganado para poder cargar el ganado. 3 horas después todo el ganado estaba ya en el barco, instalado con el mío, mientras que mi nuevo lobo Ortros estaba en la cama donde solía dormir uno de mis lobos. Mientras exploraba la zona, encontré la cabaña de Gerión y descubrí que había estado bastante ocupado robando, ya que encontré 2 grandes cofres llenos de dracmas de oro y joyas que ahora estaban almacenados en mi barco.
Detrás de la cabaña encontré el cuerpo de mi madre, ni lobo otros, pues reconocí el esqueleto de una loba que aún conservaba carne podrida. Por las marcas de dientes en los huesos, no fue difícil imaginar para qué lo usaba ese otros. Fue realmente repugnante lo que esa bestia le hizo al animal que dio a luz a su cachorro. Decidí que lo mejor sería darle al lobo un entierro digno y una tumba con vistas al océano. Del cadáver de Gerión tomé sus yelmos, lanzas y escudos como trofeos de mi victoria sobre él y los añadí a mi creciente colección de recuerdos. Una cosa era segura. Cuando llegara a casa, mi sala de trofeos estaría mucho más llena con todo lo que estoy reuniendo. Estábamos en mi barco de regreso a Atenas mientras mi mente empezaba a vagar de vuelta a mi pueblo, preguntándome qué estaría pasando en Berk. De vuelta en Berk, el punto de vista de nadie. La vida en la aldea había continuado con normalidad para los vikingos, que la llamaban hogar con la ayuda adicional de los dragones que Hippo había dejado atrás para ayudar. Estoico, como siempre, ayudaba a los aldeanos donde podía y proporcionaba principalmente consejos donde era necesario. Bocón estaba en la forja trabajando en un nuevo lote de armas de hierro Groncle desde antes de irse. Hippo estaba más que feliz de hacer un gran envío de hierro Groncle para su antiguo mentor antes de irse. Todos los demás en la aldea solo hacían lo suyo, excepto Patán y los gemelos que estaban en el bosque tratando de hacer algo en lo que fracasarían si los dragones de Hippo tenían algo que ver con eso, y lo hicieron. Antes de que Hippo se fuera a Grecia, les dijo a Ángel y Diggs que vigilaran la aldea y que si alguien causaba algún problema en el bosque, los trajeran de regreso. Patán y los gemelos caminaban por el bosque antes de detenerse a descansar, sentados sobre unos troncos caídos. Fue en ese momento, mientras Brutacio se frotaba el pie derecho que descansaba sobre su rodilla, que preguntó. Brutacio, oye, ¿por qué estamos aquí otra vez? Patán lo fulminó con la mirada. Patán, porque estamos buscando el escondite de Hippo. Entonces Brutilda pregunta. Brutilda, ¿por qué estamos haciendo eso otra vez? Patán gruñó con frustración. Patán, porque si lo encontramos, podremos encontrar sus notas sobre el entrenamiento de dragones y entonces volveré a ser el mejor y ustedes dos tendrán un dragón para volar cosas por los aires. Además, Hippo probablemente tiene una fortuna enorme, y dudo que le importe si nos quedamos con una parte. Ambos gemelos soltaron un Brutilda y Brutacio. Oh. Dijeron al unísono antes de continuar su búsqueda. Desafortunadamente para ellos, Ángel descansaba en las ramas de los árboles sobre ellos y escuchó todo lo que decían sobre lo que harían si encontraban la casa de Hippo. Decir que no estaba contenta sería quedarse corto, así que actuó. Agarró a Patán por la espalda de la camisa con la boca y a los gemelos con sus garras delanteras antes de llevarlos de vuelta a la aldea. Cuando Estoico vio lo que les estaba sucediendo, se acercó a Ángel, quien los acababa de dejar en el centro de la aldea y los miraba fijamente. Estoico miró al cambiante antes de mirar a Patán y a los gemelos antes de preguntar. Estoico, ¿qué pasa aquí? Patán se puso de pie. Patán. Bueno, los gemelos y yo estábamos entrenando en el bosque cuando Hippo, el loco de alas cambiantes, nos arrastró de vuelta a la aldea. Fue entonces cuando Brutacio intervino. Brutacio, ¿estábamos entrenando? Creí que dijiste que buscábamos el escondite de Hippo para robarle sus cosas de entrenamiento de dragones y sus tesoros. Patán lo fulminó con la mirada y murmuró. Patán, cállate, idiota. Lamentablemente Estoico escuchó lo que dijo Brutacio. Estoico, así que planeabas asaltar la casa de Hippo mientras no está. Si Hippo estuviera aquí, dejaría que él decidiera el castigo, pero como sigue de viaje, tendré que hacerlo yo. Fue entonces cuando Bocón se acercó por detrás de Estoico. Bocón, no hace falta, Estoico. Hippo me dio una lista de castigos por cualquier daño que alguien intentara hacerle mientras estaba fuera. Bocón sacó un librito y empezó a hojearlo antes de detenerse en una página. Bocón, aquí estamos. Intentando encontrar y entrar en mi casa para robarme algunas de mis cosas. El castigo es vaciar la letrina de Bocón con las manos después de que Bocón la use tras desayunar cordero poco hecho. PD. Bocón, si estás leyendo esto, deja el cordero poco hecho, porque solo causa sufrimiento a cualquiera que se acerque a tu letrina. Firmado Hippo. Bocón arqueó una ceja. Bocón.
El chico sí que viene preparado cuando está fuera. Estoico asintió. Estoico. Bueno, el castigo está decidido y, por suerte, vi lo que desayunó Bocón, así que su letrina está lista. Antes de que Patán y los gemelos pudieran quejarse, Ángel les gruñó, obligándolos a levantarse y ponerse en marcha para empezar su castigo. 7 días después en Grecia acababa de llegar a Atenas y pude ver que mi lobo Ortros, ahora llamado Maelstrom, que significa tormentas repentinas que causan todo tipo de caos y se decía que era producto de las travesuras de Loki, estaba feliz con la idea de estar de vuelta en tierra firme. Tenía el presentimiento de que cuando la gente de mi aldea lo viera, probablemente pensarían que era un producto de Loki como Fenrir y, además, podía ver que iba a ser un compañero feroz y leal como mis otros lobos. Solo espero poder lograr que lo acepten en la manada como uno de los suyos, porque lo último que quiero es que estallen peleas entre mis lobos. Ahora mismo estaba descansando en una de las camas destinadas a mis lobos mientras atracaba el barco para, con suerte, poder encontrar al anciano y devolverle su ganado. Una vez atracado mi barco, entré en la ciudad y, como siempre, capté la atención de todos. Esta vez fue porque todos habían oído cómo me enfrentaría a Gerión. Muchos de los soldados que patrullaban la ciudad me miraron con asombro y empezaron a señalarme antes de susurrar. Supongo que pensaron que no volvería con vida, y no puedo culparlos, ya que Gerión era muy conocido en toda Grecia y se sabía que nunca dejaba que nadie que intentara robarle se marchara con todas sus extremidades intactas, ni siquiera que se marchara. Algunas chicas me sonreían con los ojos entrecerrados, algo que, como siempre, ignoré hasta que conseguí la forja. Cuando llegué, encontré al anciano esperándome afuera y me sonrió. Se acercó y me dijo: Anciano. Bienvenido de nuevo, Heracles, espero que no te hayan herido, pero que hayas podido recuperar mi ganado. Le sonreí. Hipo. Están en mi barco esperando a que los recojan, en cuanto a Gerión, él y su perro no volverán a causarte problemas. Sonrió antes de tomarme la mano y estrecharla sin parar de darme las gracias. Yo simplemente sonreí antes de llevarlo al muelle a recoger su ganado. 4 horas después el anciano regresaba a su granja con sus 3 peones para escoltar al ganado, pero le faltaban 6 vacas, ya que me dio 3 machos y 3 hembras como agradecimiento, aunque le dije que no era necesario. Insistió, así que acepté. Después volví a la forja para hablar con Aetes, quien se alegró mucho de saber cómo había ido mi viaje. Por desgracia, también lo estaban todos los que habían salido a pasear ese buen día, lo que significó que tuve que soportar muchas preguntas, demostraciones y a muchas fanáticas al terminar. Por suerte, Maelstrom vino conmigo, pues no le gustaba estar atrapado en el barco cuando podía correr por tierra firme. Al principio, los guardias pensaron que era un monstruo que me atacaba, pero los detuve y les dije que estaba conmigo y que solo atacaría si lo provocaban. Bajaron las armas, pero no nos perdían de vista. Mientras caminábamos de vuelta a la forja, nos miraron fijamente varias veces, y al llegar, me costó contener la risa cuando Aetes se giró para saludarme, pero al ver a Maelstrom, gritó, retrocedió y se cayó sobre su yunque antes de que su pierna golpeara un martillo que estaba sobre el yunque, el cual por poco no le alcanzaba la parte inferior delantera. En resumen, sin duda llevaba a Maelstrom conmigo siempre que venía a la ciudad, ya que mantenía alejadas a las abanicadoras y a sus padres. Continuará. Y hasta aquí con el video, mi gente bonita de YouTube. Espero que lo hayan disfrutado. Y por favor, suscríbete y dale a like al video. Eso apoya al canal. Se despide Medium Fix hasta el siguiente video. Adiós.